Gracias. Bueno, se reanuda la audiencia en el legajo 81.192 del año 2017 en autos Olivera Natanael Michael sobre homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Esta segunda etapa o segundo objeto que se le ha dado a la audiencia, como informó el señor fiscal, tendría que ver con una prórroga de la prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Domiciliaria, sí. De la medida de coerción impuesta. Así que tiene la palabra la Fiscalía. Sí, su señoría, para hacer un poco de repaso, usted en el particular está al tanto de todos los antecedentes porque participó de todas las audiencias previas a este pedido de prórroga. En cuanto se planteó el 10 de enero del 2017 el pedido de prisión preventiva del acusado por entender de parte de la Fiscalía que había peligro de fuga de entorpecimiento, y su señoría hizo lugar solo por el riesgo de entorpecimiento en la investigación por el plazo de 2 meses. Luego de eso se sustituye la medida más gravosa, que es la de la prisión preventiva, por la de la prisión domiciliaria, entendiendo de que este riesgo subsistía por el plazo de 3 meses, lo que llevamos un total de 3 meses de prisión domiciliaria y 2 meses de prisión preventiva, 5 meses en total con la medida cautelar. Ahora bien, en cuanto a los riesgos procesales, el de entorpecimiento en la investigación, si bien es un riesgo que ya fue evaluado por las distintas instancias, por su señoría, por el Colegio de Jueces, por el Tribunal de Impugnación y por el Colegio de Jueces nuevamente con la prisión domiciliaria, con la detención domiciliaria, resulta reiteratorio volver sobre el mismo, sobre todo si ya entiendo que el riesgo es tema de cosa juzgada en cuanto a la acreditación del mismo. El planteo es si es razonable la prórroga de una prisión domiciliaria y si el riesgo sigue siendo actual, un riesgo que ya está acreditado sobre el cual no voy a volver. En este sentido, cabe aclarar varias cuestiones. Durante estos 3 meses de prisión domiciliaria, la Fiscalía intentó en varias oportunidades hacer la audiencia de control de la acusación, siendo que se pudo realizar, en definitiva, luego de una prórroga pedida por la propia defensa que presenta un perito accidentológico que luego termina sustituyendo la audiencia de control de la acusación porque el primer perito ofrecido desconozco los motivos por los cuales no pudo hacerse cargo de la presentación del informe correspondiente que ofrecía la defensa en particular. ¿A qué voy con esto? Que la dilatación de la audiencia de control de acusación, solicitada de manera escrita oportunamente por la Fiscalía, fue suspendida en 2 oportunidades mínimo por planteos de la misma defensa, no de la actividad propia del Estado, ni por parte de la Oficina Judicial, ni tampoco por parte de la Fiscalía. Finalmente se llevó adelante la audiencia de control de acusación el día 6 de junio, hace 10 días atrás. 29 de mayo, ¿puede ser, doctor? Sí, y resta todavía fijar la fecha de juicio, lo que por otra parte corresponde a la Oficina Judicial, y ante esta nueva incidencia generada en la audiencia anterior, nos viene bien porque tenemos que plantear la posibilidad de entrevistar a los testigos de la otra parte. Sin embargo, entendemos de que el riesgo que se pretende cautelar hoy con una medida menos gravosa, que es el arresto domiciliario y no la prisión preventiva, alcanza para neutralizar este riesgo en la etapa que estamos esperando, que es la más trascendente, que es la etapa de juicio, donde sobre todo se pretende lograr la incolumnidad de los testimonios de los testigos presentados por la Fiscalía en una etapa de juicio. Creo que el riesgo sigue por este motivo persistente, es decir, todavía no ha pasado la etapa de juicio. Entendemos que los testigos pueden llegar a ser influenciados en los términos planteados cuando se planteó el riesgo, y al no haberse celebrado esta audiencia, vuelvo a repetir, por cuestiones ajenas a esta parte, entiendo de que
un plazo de 3 meses más de arresto domiciliario aparecen como razonables, teniendo en cuenta de que la audiencia de juicio todavía no está fijada y que es la única manera que entiendo capaz de neutralizar este riesgo que ya fue acreditado. Por ese motivo entiendo de que corresponde la prórroga de la prisión, de la detención domiciliaria por otros 3 meses más. Doctor, ¿qué fechas operaría el vencimiento de la... El 9. Bien. 3 meses a partir de la fecha entonces o 3 meses a partir de a partir del 9, del vencimiento. Gracias. Doctores. Bueno, gracias señoría. En primer lugar, voy a mencionar antes de que lo olvide, porque lo mencionó recién el señor fiscal, sí, es verdad, la audiencia se suspendió en 2 oportunidades. En la primera oportunidad se suspende la audiencia porque nosotros presentamos un consultor técnico, un perito de parte. En principio la Fiscalía no quería aceptar ese consultor o perito, y después nosotros, por cuestiones estratégicas y por desavenencias con el perito, decidimos reemplazarlo por otro perito. Por lo tanto, nosotros formalmente pedimos que se nos dé un plazo para poder acomodar nuestra prueba, porque reitero, para la defensa es muy difícil conseguir testigos, conseguir peritos que quieran trabajar, y más en una causa como esta, donde la víctima es un delincuente y el imputado es un ex policía. Y la segunda vez que se suspende la audiencia, la primera vez que se suspende la audiencia, ¿sabe por qué se suspende? Porque como estaba con arresto domiciliario nuestro asistido, la oficina judicial olvidó notificar y olvidó notificarle a la policía que traslade al testigo de su casa a la audiencia. Por lo tanto, de que esto se está dilatando por cuestiones ajenas a la Fiscalía, a la oficina judicial o al Estado, no es real. No es real. Nosotros pedimos una postergación por escrito, como corresponde, para poder cambiar el perito y para poder ofrecer una prueba de mejor calidad, que es lo que discutimos en la audiencia anterior, precisamente. Pero no es cierto que se dilata por la defensa, porque la primera audiencia no se realizó porque la oficina judicial no trajo al detenido o olvidó notificarlo. Eso por un lado. Nuestro asistido lleva 5 meses privado de su libertad, porque si bien el arresto domiciliario podrán decir de que no está en una unidad penitenciaria, pero sí está cumpliendo una medida coercitiva grave, porque no puede salir a la calle, por lo tanto no puede trabajar, no puede mantener a su familia, y estamos hablando de un imputado que es muy joven, que tiene 2 hijos muy chiquitos, de 6 y 5 años, tiene arraigo en la zona, tiene hermanos. Independientemente de todo eso, no tiene intenciones de fugarse, no tiene los medios económicos para hacerlo, y no puede el fiscal adivinar cuál es el pensamiento o ingresar en la subjetividad, en la mente de nuestro asistido, si va a fugarse o no. Por lo tanto, no es más que una presunción. Fíjese que el fiscal ni siquiera habló de expectativa de pena. Acá no hay lo que tanto se discutió hace un tiempo atrás, que nosotros peleamos tanto, que es el doble conforme. O sea, acá no existe nada de eso. O sea, que acá estamos manteniendo una medida grave, coercitiva, sin un supuesto que habilite el encierro preventivo en modalidad domiciliaria, como puede ser el entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de fuga. El fiscal lo dijo claramente, el riesgo de fuga nunca se discutió, y usted, doctora, lo sabe porque usted intervino en esas audiencias y siempre hizo a un lado el riesgo de fuga y mantuvo u ordenó el encierro preventivo tanto en unidad penitenciaria como domiciliario en base al riesgo de entorpecimiento de la investigación. Por lo tanto, si en un principio, cuando la situación era menos clara que ahora, nuestro asistido no tenía, según su señoría, vuestra señoría, no tenía intenciones de fugarse, mucho menos lo va a tener ahora, que ve que la defensa está trabajando, que se generaron varias incidencias y que además nunca se pudo acreditar ese riesgo de fuga. Incluso usted, doctora, lo hizo a un lado y nunca lo tuvo en cuenta. Por eso ahora me parece que no correspondería venir a hablar del riesgo de fuga como presupuesto para mantener un encierro preventivo cuando no se tuvo en cuenta en etapas anteriores del proceso y de la investigación, donde supuestamente la posibilidad de fuga era más fuerte. Por lo tanto, entiendo que
el riesgo de fuga no existe y que además nunca fue valorado y nunca fue planteado. No podemos incorporarlo ahora como por arte de magia porque ya se nos terminaron los argumentos con respecto al entorpecimiento de la investigación, porque la investigación terminó, como usted lo manifestó en la audiencia anterior. O sea, la investigación está terminada. Y si el riesgo procesal es entorpecimiento de la investigación, no podemos entorpecer algo que ya no existe, porque la investigación está cerrada. En su momento se hizo, usted decidió el encierro preventivo, modalidad domiciliaria, o el encierro preventivo en unidad penitenciaria, por entorpecimiento de la investigación. En primer lugar, nunca entorpecimos la investigación. Es más, me acuerdo que en ese momento estaba la doctora Gloria Lucero, que estaba buscando el auto, y el auto, nosotros mismos como defensores y el imputado, lo presentamos para que sea peritado, y hoy precisamente es una de las principales pruebas de muy baja calidad, lo adelanto, que tiene la Fiscalía para sostener esta imputación. Esa pericia del auto. Y nosotros, y digo nosotros, los defensores y el imputado y la familia, entregamos el auto para que sea peritado por la Fiscalía. Por lo tanto, eso demuestra que nunca hubo por parte de la defensa ni del imputado la intención de entorpecer la investigación. Por lo tanto, entendemos que es un riesgo que ya no es viable porque ya no existe, ya no tiene entidad, la investigación está terminada. Asimismo, también dijo el fiscal que ese encierro preventivo fue evaluado por distintos tribunales de revisión y de impugnación, que también manifestaron que el riesgo del supuesto procesal para mantener el encierro preventivo de peligro de fuga no existe. O sea, le dieron la razón a usted. Entonces reitero, que venir a incluir ese riesgo procesal ahora ya no es viable, porque tanto revisión como impugnación manifestó claramente que el riesgo procesal de peligro de fuga no existe. Por lo tanto, entendemos que ya no es actual ese peligro procesal. Y reitero, con respecto al peligro de entorpecimiento de la investigación ya está cerrada, por lo tanto ya no hay más testimonios para tomar, ya no hay más ruedas de reconocimiento, ya no hay más autos que peritar, el arma nunca se encontró, por lo tanto no veo de qué forma nuestro asistido puede entorpecer la investigación, y además el fiscal no lo manifiesta en forma, o sea, es algo que él imagina o que él... sí, que él imagina, que en realidad concretamente no le dice a vuestra señoría cuál es el riesgo procesal o no lo justifica correctamente. Reitero, hace 5 meses que nuestro asistido está detenido, tiene arraigo en la zona, no tiene medios para profugarse, y entiendo que lo único que debe tener en cuenta para decidir esta controversia es si existe o no riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y reitero, la investigación ya está cerrada y nunca esta defensa intentó entorpecer la investigación, sino todo lo contrario. Ha colaborado, por ejemplo, presentando el auto para que sea peritado. Por otro lado, también, y esto es otro indicio, otra circunstancia que su señoría deberá tener en cuenta, es que nuestro asistido se presenta voluntariamente. O sea que, por lo tanto, no podemos hablar de riesgo de fuga, porque nuestro asistido se presenta en una audiencia acompañado de los 2 defensores, porque la fiscal anterior pretendía que vaya y se presente en una comisaría, como si fuera una cosa, teniendo en cuenta su calidad de ex policía y la calidad de la víctima que pertenece al ámbito delictivo. Por lo tanto, la fiscal quería que vaya y se presente solo en una comisaría, y nosotros lo que solicitamos fue una audiencia donde formalmente Natanael Olivera se presentó para estar a derecho. Por lo tanto, entendemos que ese es otro motivo para descartar de llano el peligro de fuga. Sí. Redondear. Con respecto a este último punto, justamente la Fiscalía hizo referencia a ese riesgo procesal que ya el doctor Trova aclaró por qué no se registra en esta instancia ya y en este momento que estamos del proceso. Tampoco, y haciendo referencia al artículo 114 quater, no se dan o no expuso supuestos contemplados en ese artículo, los incisos del artículo, los primeros al menos del 114 quater, que haya riesgo para la integridad de la víctima o de su familia, amenazas, en el inciso 1, atentados, hechos violentos realizados por el imputado contra la víctima y su familia, o el otro supuesto que es el incumplimiento de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. Ninguno de esos 2 supuestos se ha visualizado a la fecha, con lo cual, si hubiese sido ese el fundamento, podría haber sido tenido en cuenta por su señoría a efectos de resolver el contrario criterio que tiene esta defensa. Con lo cual,
entiendo que, y ponemos a consideración de su señoría, otras medidas del artículo 113 que tiene prevista el Código para asegurar los fines de este proceso, que Olivera se presente en una comisaría todos los días, o cada 2 horas, o lo que disponga su señoría para mejor proveer en esta instancia, digamos. Pero lo cierto es que no ha habido o no se han registrado en la fundamentación del Ministerio Público Fiscal los supuestos del 114 quater en cuanto a los 2 incisos que tiene, que es amenaza y, repito, incumplimiento de alguna otra medida que se haya generado. De hecho, no la planteó. Sí, bueno, y para finalizar, reitero, tiene 2 niños muy pequeños, es sostén de familia. Es más, no solo que nuestro asistido no tiene la posibilidad de realizar actos de amedrentamiento de testigos, sino todo lo contrario, es precisamente nuestro asistido y su familia las que han sufrido atentados, las que han sufrido agresión, las que han sufrido amenazas. De hecho, le quemaron la casa a nuestro cliente, le quemaron la casa a un hermano, le quemaron el negocio, la maderera al padre. O sea que todos los actos de entorpecimiento y de agresión siempre vinieron de parte de los allegados a la víctima. Por lo tanto, bueno, concretamente lo que vamos a pedir es mutar el arresto domiciliario por una medida menos gravosa, en el entendimiento que la prisión preventiva o el arresto domiciliario, que también priva a una persona de su libertad ambulatoria, debe ser la última ratio. Por lo tanto, que se reemplace el arresto domiciliario por alguna u otra medida que tranquilamente y eficazmente pueden garantizar la comparencia del imputado al juicio, que es lo que en definitiva intentamos lograr con la aplicación de una medida cautelar, en este caso un encierro preventivo, modalidad domiciliaria. Eso es todo, su señoría. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, debo aclarar, porque entiendo que no lo ha hecho la Fiscalía, no se ha planteado desde el primer momento un planteo. Está resuelto desde lo jurisdiccional que no había riesgo de fuga, pero no considero que, o al menos yo no advertí que el fiscal lo haya planteado en ningún momento en este ámbito una mutación en el riesgo procesal. El fiscal hizo mención al riesgo que en aquella oportunidad yo entendí que era el único que se había probado, si se puede utilizar el término, no sería el adecuado, pero el que se dio en la oportunidad en la que se impuso la prisión preventiva y que luego se mutó en prisión domiciliaria. Quiero hacer la aclaración también, la prisión domiciliaria es una modalidad de detención que a mi modo de ver claramente es menguada respecto del modo de cumplimiento por el lugar de cumplimiento, pero no deja de estar contemplada por el Código Penal a los fines del cómputo de pena frente a una eventual condena. Por lo tanto, tanto la prisión preventiva como la prisión domiciliaria se computan a los fines de una eventual condena. No es una medida de cautela solamente menos gravosa, sino que es una detención tal cual, nada más que con un lugar distinto de cumplimiento. Respecto del planteo que hace la defensa sobre la aplicación o sobre la fundamentación que debió haber dado la Fiscalía sobre el artículo 114 quater, no es el planteo que ha hecho la Fiscalía, no es el planteo que se hizo tampoco en aquella oportunidad. Se plantea el peligro de entorpecimiento que está previsto en el 114 ter, no el riesgo de la integridad de la víctima. La víctima falleció, tampoco de su familia. El contexto de entorpecimiento tenía que ver con algunos elementos que, como mencionó la defensa, uno era el automóvil, el otro era el arma de fuego. Yo no puedo recordar todo lo que sucedió en las audiencias, no es la única audiencia de prisión preventiva en la que estoy, pero recuerdo claramente que tenía que ver con esas cuestiones y a eso apunta la Fiscalía respecto del riesgo procesal, insisto, de entorpecimiento. En ningún momento se planteó la fuga ni el arraigo. Eso quedó expresamente descartado por mí en todas las audiencias. A lo que el fiscal hacía, o lo que el fiscal hizo hincapié, tenía que ver con que se mantenía el entorpecimiento en el proceso. Es cierto que el legislador habla de obstaculizar la investigación, pero lo correcto, tal vez la técnica legislativa no es la más feliz. Lo correcto es cuando uno habla de entorpecimiento, tiene que ver con producciones de prueba, y la prueba se produce en juicio y tiene que ver con lo que dije en la audiencia anterior. Sería contradictorio con lo que acabo de decir respecto de en qué momento se produce la prueba y los testimonios de juicio que fundaron justamente el rechazo al planteo de la Fiscalía, y que en este contexto se mute el criterio que acabo de tener en la misma audiencia.
audiencia y que además no lo mutaría porque considero que no corresponde. El entorpecimiento tiene que ver con la conclusión de este proceso y tiene que ver con que se realice. En este caso concreto había elementos que faltaban y que son de suma relevancia. Obviamente hay una persona que falleció por el disparo de un arma de fuego y el arma de fuego nunca fue secuestrada, y en base a eso se sostuvo la prisión domiciliaria. Se hizo una sustitución de la modalidad y entiendo que eso no tiene ningún motivo para ser modificado. No advierto que se pueda neutralizar la situación de detención, toda vez que lo que generó la prisión preventiva, su sustitución en prisión domiciliaria, aún se mantiene vigente y por lo tanto el entorpecimiento se mantiene, al menos hasta tanto se pueda llevar adelante el juicio. El plazo que solicita la Fiscalía es un plazo razonable y proporcional a los que establece el Código respecto de los tiempos para la fijación del juicio. De hecho, sería incluso un plazo exiguo el que propone la Fiscalía, porque entre 10 días y 2 meses se fijaría, y se fijaría la de responsabilidad. Pero tratándose de una persona detenida, voy a solicitar a la oficina judicial que en este plazo de 3 meses, que voy a hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva, se fijen las dos fases del juicio, tanto el de responsabilidad como el de cesura, ya que está resuelta la etapa intermedia y está en condiciones de fijarse la audiencia de juicio. Eso es todo. Entonces se dispone la prórroga a partir del 9 de junio por el plazo de 3 meses en la misma modalidad de prisión domiciliaria en el lugar en el que el señor se encuentra residiendo. Buenos días. Gracias, solicitamos revisión, Perdón, su señoría. sí. Se tiene presente entonces la revisión y se pide que se fije la audiencia de revisión con 3 jueces de garantías. Buen día. Buen día.